Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Aika Cinturán rompe el silencio con una frase que ha estremecido a todos, Epsesis, Calvin Gurultulu, o lo que es lo mismo, la casa está en silencio, pero mi corazón hace ruido. ¿Está enfrentando un momento de soledad profunda o se trata de una llamada de auxilio disfrazada de poesía? La imagen que acompañó esta frase fue publicada en sus redes sociales hace apenas unas horas, un rincón tenue de su hogar, una taza de té humeante sobre una mesa de madera y una ventana empañada por la lluvia. Sin mostrar su rostro, Aika dejó que sus palabras hablaran por ella. Pero lo que vino después fue aún más impactante. Una fuente cercana reveló que desde hace semanas, Aika ha estado rechazando proyectos y evitando apariciones públicas. Al parecer, su ruptura reciente con su pareja ha dejado una huella más profunda de lo que imaginábamos. Aika no está bien. Está procesando muchas emociones y se ha refugiado en su espacio, comentó alguien de su círculo íntimo. Sin embargo, esta no sería la única razón. Fuentes del entorno de Alp Navruz, su expareja, han insinuado que él intentó retomar contacto hace apenas unos días. La llamó de madrugada, quería hablar, cerrar un capítulo o abrir otro, declaró un amigo mutuo. Pero según informaciones, Aika no respondió. No quiero mirar atrás si sé que me espera más dolor, habría dicho a su mejor amiga. La frase que lo inició todo no fue casual. En una sesión privada de terapia, a la que tuvo acceso indirectamente este canal, Aika habría pronunciado las siguientes palabras entre lágrimas: no me asusta estar sola. Lo que me asusta es no reconocerme en mi propia compañía. Esto habría llevado a su terapeuta a sugerir un retiro emocional, algo que Aika está cumpliendo al pie de la letra. Pero el momento más delicado se produjo hace 3 noches, cuando vecinos reportaron haberla visto salir de su edificio a las 3 de la mañana, con los ojos hinchados y una maleta pequeña. Se dice que tomó un coche hasta el aeropuerto y que actualmente se encuentra en la costa del Egeo, lejos de los flashes, las grabaciones y el bullicio de Estambul. Mientras tanto, Alp ha sido visto en un evento benéfico donde, al ser consultado por Aika, respondió: ella siempre será especial para mí. Si necesita silencio, yo lo respeto. Pero su rostro, según testigos, denotaba tristeza. No era un actor interpretando un papel, era un hombre enfrentando una ausencia que pesa. Aika, por su parte, no ha vuelto a publicar nada desde aquel post. Pero en la descripción de su perfil ahora se puede leer una nueva línea: si alguna vez no me encuentras, búscame donde el alma respira sin miedo. Frase que ha generado una ola de interpretaciones entre sus fans. Lo que pocos saben es que, antes de desaparecer de las redes, Aika dejó programado un mensaje de voz para una persona muy especial, su madre. Según una fuente familiar, la grabación comenzaba con un susurro: Annesim, estoy aprendiendo a escucharme. No es fácil, pero es necesario. La voz se quebraba hacia el final, pero dejaba claro que este viaje no era solo físico, sino también interno, una búsqueda de respuestas que solo el silencio podía ofrecer. Desde su retiro en la costa del Egeo, un pequeño pueblo conocido por su calma y sus amaneceres rosados, algunos locales afirman haberla visto caminando sola por la playa, al amanecer. Con una libreta en la mano y una mirada que mezclaba melancolía con determinación. Una señora mayor que regenta una cafetería en la zona dijo: se sienta siempre en la misma mesa, mira el mar por horas. Un día me pidió papel y escribió durante toda la tarde. No dijo una palabra, pero su silencio hablaba más fuerte que cualquier grito. En paralelo, los fans han comenzado a organizar campañas de apoyo en redes sociales, con el hashtag #ContigoAika. Las publicaciones están llenas de mensajes de amor, comprensión y aliento: todos hemos tenido momentos así. No estás sola, el ruido del corazón también es un idioma, y lo entendemos, y,
tómate el tiempo que necesites, tu luz volverá a brillar. Incluso algunas colegas de la industria, como Asal Kaya y Demet Özdemir, compartieron mensajes indirectos que muchos interpretaron como gestos de solidaridad hacia Aika. Pero el verdadero giro emocional ocurrió esta mañana, cuando se filtró un fragmento de un supuesto diario personal de Aika. Aunque no ha sido confirmado por su equipo, el texto ha estremecido a todos. A veces me despierto y olvido que ya no estás. Me preparo un café como si fueras a llegar. Pero no llegas. Entonces me siento frente a la ventana y escucho a mi corazón. No grita tu nombre, pero tampoco lo olvida. Es extraño vivir entre la memoria y el olvido. Extraño mi risa, extraño la forma en que me hablaba cuando estaba enamorada de mí misma, antes de ti. Estas líneas desataron una ola de especulaciones. ¿Está escribiendo un libro? ¿Está canalizando su dolor en arte? ¿O simplemente está intentando reconstruirse a través de la escritura? Lo único claro es que Aika Aysin Turan está en un punto de inflexión vital, enfrentando sus emociones con una valentía que ha conmovido a miles. Mientras tanto, Alp Navruz volvió a ser abordado por la prensa en otra aparición pública. Esta vez, su respuesta fue más ambigua: no siempre entendemos por qué las personas se alejan. A veces no se trata de uno, sino de lo que el otro necesita descubrir. Y si su viaje la lleva lejos de mí, solo espero que la lleve de regreso a sí misma. Una declaración que dejó el ambiente cargado de emoción y silencio. Un amigo cercano a ambos reveló que la relación nunca terminó con gritos ni traiciones, sino con un abrazo largo y una promesa que aún no se ha roto: si un día nuestras almas vuelven a vibrar en la misma frecuencia, nos volveremos a encontrar. Esa frase ha sido replicada por cientos de seguidores que sueñan con una reconciliación. Por ahora, Aika continúa en su retiro, desconectada del mundo digital pero más conectada que nunca con su interior. En la puerta de la cabaña donde se hospeda, un cartel colgado dice simplemente: aquí no hay pasado ni futuro. Solo este instante. Y quizá, en ese instante, la actriz esté encontrando las piezas de un nuevo comienzo. Seguiremos informando con el corazón abierto y la esperanza de que, cuando Aika decida hablar de nuevo, sus palabras no solo cuenten una historia, sino que sanen la suya. ¿Y ustedes, qué piensan de esta etapa que atraviesa Aika Aysin Turan? Dejen su opinión en los comentarios. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ningún detalle de las historias más impactantes del mundo del espectáculo.